Ya, vamos a dar comienzo entonces a la actividad. Muy buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, eso no sale muy bien. Vamos primero que nada agradecerle a todos y a todas los que están viendo esta actividad o la van a ver en el futuro. Este conversatorio se enmarca en la línea de la Semana por un Futuro Sostenible, justo, inclusivo en América Latina y el Caribe. Es parte de una organización que estamos llevando adelante varias organizaciones sociales y ambientales de Latinoamérica, y estamos tratando de tener conversaciones que sean interesantes, por supuesto, para cada país, pero también para toda la región. En esta conversación de hoy, que organizan ONG FIMA y ADAPT Chile, vamos a contar con los panelistas que probablemente están viendo en la transmisión. Tenemos a don Boris Chamorro, que es trabajador social y es el alcalde de la Municipalidad de Coronel, una de las comunas que ha sido puesta en la lista de las zonas de sacrificio y que además ha tenido un interesante avance en términos de descarbonización, que es el tema que nos convoca. Tenemos también a don Carlos Finat, que es el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento, más conocida como ACERA. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Hernán Ramírez, viejo amigo Hernán Ramírez, de la Fundación Terram, es ingeniero en ejecución en pesca y es investigador asociado a la Fundación Terram, pero además ha trabajado desde hace muchísimos años en la defensa de los territorios de Quintero Puchuncaví principalmente. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, Ezio, un gusto. Igualmente. Nos acompaña también Catherine Mella. Catherine Mella es coordinadora de gestión de riesgo y emergencia de la organización Caritas Chile, que ha estado vinculada con cuestiones de cambio climático y ambientales desde algunos años, desde el mundo de las organizaciones de fe. Le damos la bienvenida también. ¿Qué tal, Catherine? Gracias. Y por último, nos acompaña Javiera Petersen. Javiera es economista, es la encargada de políticas en desarrollo productivo de la organización OPES Chile, y además reciente y flamante ganadora de una beca Chile, que se nos va a ir a estudiar un doctorado en economía a Inglaterra. Bienvenida, Javiera. Gracias. Bueno, y sin más, entonces les vamos a dar comienzo a este conversatorio. Este conversatorio se estructura de la siguiente manera. Vamos a tener 3 preguntas que son orientadoras de la discusión, entonces las voy a formular cada una de esas preguntas y luego le voy a dar a cada uno de ustedes 3, 4 minutos para que puedan contestar a esas preguntas, de manera que alcancemos a hacer las 3 y a también generar algún nivel de discusión con los participantes que nos están viendo en Zoom. Pueden hacer sus preguntas abajo en la sección preguntas y respuestas, o en YouTube, donde pueden hacer sus preguntas y sus comentarios en la sección del chat. Vamos a estar revisando ambas cosas, así que denle nomás con confianza, y por supuesto en el Zoom también pueden conversar a través del chat. Bueno, lo mismo en YouTube, evidentemente. Partamos entonces. La primera pregunta, y vamos a partir en el orden inverso al que los presenté, o sea, vamos a partir con Javiera. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué oportunidades involucran las propuestas de descarbonización y de cierre de las centrales termoeléctricas en términos de la reactivación económica proyectada para Chile? Y por eso, Javiera, eres nuestra especialista en esto. Bueno, gracias de nuevo por la invitación a este espacio. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para dar más espacio a la discusión. Bueno, y sobre esta primera pregunta, yo creo que es súper importante que pensemos la reactivación desde un país y desde un continente cuyas economías, antes de la crisis del coronavirus, no daban al ancho para poder enfrentar las necesidades de desarrollo en términos de sustentabilidad y de protección del medio ambiente, de sus comunidades, de equidad y de la sostención de finalmente empleos de calidad. Entonces, sería un error pensar que finalmente los objetivos de los planes de reactivación que se den tanto en Chile como en otros países del continente deban volver a los tiempos pre-pandemia, esta como normalidad que finalmente se ha hablado. Y lamentablemente es así como lo ha pensado el gobierno y como lo hemos visto en los planes de reactivación que hasta ahora se han publicado.
Entonces, en esta línea, creo que las propuestas de descarbonización y de cierre de centrales termoeléctricas comprometen múltiples objetivos, no solamente para echar a andar la economía después de este periodo como de hibernación que provocó la pandemia y que sigue provocando, sino que también para poder cambiar la dirección del crecimiento económico que ha seguido Chile los últimos 40 años, y así poder avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que esté basado en la agregación de valor y que esté también centrado, por supuesto, en el bienestar de todas y todos los trabajadores, de sus familias y de la protección del medio ambiente. Entonces, creo que es súper interesante lo que en este juego, finalmente, de múltiples objetivos, sacó el BID con la OIT en una publicación el mes pasado, con un informe titulado El empleo en un futuro de cero emisiones netas en América Latina y el Caribe. Y justamente en este trabajo se preguntan si es que una recuperación... Perdimos a Javiera, aparentemente. Vamos a darle unos segundos a ver si se reintegra o si internet nos falló. ¿Aló? Ahí estás de vuelta, Javiera. Podrías apagar el video y eso te ayuda. Ya. Javiera, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Internet pudo más y la votó. Así que vamos a volver a la respuesta de Javiera cuando su compañía de internet, no vamos a nombrar ninguna, pero todos sabemos en cuál estamos pensando, la traiga de vuelta a este panel. Démosle la palabra entonces a Catherine Mella. Catherine, ¿cuál es tu opinión sobre la pregunta que se ha planteado? Está silenciada, Catherine. Disculpen, gracias, Ezio. Bueno, Javiera estaba recién señalando cuáles eran las oportunidades que involucran esta propuesta de descarbonización desde el término de reactivación económica. Y ella quedó justo en una parte muy interesante, cómo avanzar a un modelo de desarrollo que sea económico sostenible. Y para eso quisiera hacer el link y referirme a lo que nos ha señalado el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, acogiendo en muchas miradas científicas y de diversas experiencias, nos ha dicho que todo está conectado. Él aporta una mirada más integral, enfatizando que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola gran crisis socioambiental, y que la salida a esta crisis involucra el compromiso de todo desde una ecología integral. Por tanto, en ese sentido, desarrollar un plan de descarbonización, de reactivación de la economía, que esto sea responsable, pero que además sea seguro, implica tener una mirada integral. Es decir, tiene que estar conectado lo social, lo económico y lo ecológico. Un verdadero desarrollo sostenible va a garantizar el equilibrio entre ese crecimiento económico, pero también el cuidado del medio ambiente y el bienestar y la calidad de vida de las personas. Las inversiones en energías responsables, en energías renovables, perdón, tienen que ser coordinadas con las comunidades, desde el territorio, desde lo local, mirando los recursos locales y mirando también ese beneficio que pueda traer a la territorialidad. Sobre todo a contribuir a un sistema energético que pueda mitigar los efectos del cambio climático, por tanto podríamos tener una mejor calidad de vida en ese territorio. Entonces, pueden haber muchas oportunidades, pero para tener esas oportunidades, para tener mejores economías o para tener empleos locales, para tener conectividad en los sectores rurales, estoy pensando en comunidades muy aisladas, tenemos que pensar que todo tiene que estar conectado y no dejar de lado lo social ni lo ecológico con lo económico. Eso. Muchísimas gracias, Catherine, también por la referencia a las palabras del Papa Francisco, que ha puesto esto de relevancia, ¿no? Don Hernán Ramírez, está muteado también. Ahí sí. Ahí sí. Gracias. Creo que como sociedad hoy estamos justo en un punto de inflexión de nuestra historia en donde podemos plantearnos construir un Chile menos desigual, con menos abuso, con instituciones del Estado que cumplan su función,
que funcionen efectivamente, una mejor democracia, en donde efectivamente se respeten los derechos fundamentales tanto de las generaciones actuales como futuras. Este es un desafío complejo porque requiere que toda la sociedad se involucre, y cuando hablo de toda la sociedad me refiero a sociedad civil, al Estado, a las empresas. Es fundamental no olvidar el pasado y aprender de los errores. Recuerdo cuando se nos dijo hace años atrás que si Hidroaicén no se construía, si las termoeléctricas a carbón no se construían, no íbamos a quedar a oscuras, que los hospitales no iban a tener electricidad para funcionar, que nada funcionaría. ¿Quiénes eran esos que sembraban ese terror? Bueno, creo que todos los que estamos acá sabemos. Recuerdo como si fuera ayer que en el año 2006, cuando la presidenta de la República en reunión en Nueva York con 100 empresas generadoras eléctricas para pedir que se invirtiera en Chile, ya que lo peor que se pudiera pasar en nuestro país era quedarnos sin energía eléctrica. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que entre el año 2006 y 2013 se aprobaron la construcción de 39 unidades termoeléctricas en Chile. Solo un proyecto, de los que fueron presentados, fue rechazado por la Corema, que fue, recuerdo, Río Corriente en Ventana. Todo el resto de los proyectos aprobados. Y la pregunta es, ¿acaso los proyectos a carbón son inocuos? ¿Qué pasó con la institucionalidad ambiental que aprobaron prácticamente todos los proyectos, incluso sobre áreas verdes como el caso de Campiche? ¿Ustedes creen que ha cambiado el criterio al momento de aprobar ambientalmente los proyectos? Yo creo que lamentablemente no. Y las 39 unidades termoeléctricas a carbón, que finalmente, de las cuales 15 fueron construidas, la última entró a operar ahora recién, en el año 2019, Infraestructura Energética Mejillones, de Engie. 18 unidades de estas termoeléctricas no fueron construidas gracias a la presión y a las acciones generadas por la sociedad civil. Hoy tenemos una sociedad más informada, más empoderada y con más experiencia y mejor coordinada. Del total de 28 termoeléctricas que hoy día operan, solo existe el compromiso voluntario de cierre de 11 de ellas al año 2024, lo que representa solo el 30% de la potencia de generación instalada, siendo las unidades más antiguas y pequeñas y de mayor costo operacional las que se van a cerrar. Este año se cerraría acá en la zona de Ventana una termoeléctrica, Ventana 1, que ya ha operado casi 60 años. Esa termoeléctrica entró a operar en el año 64. Hay que recordar que 4 de las 5 zonas en donde hoy se encuentran las termoeléctricas a carbón están declaradas saturadas o latentes por las emisiones de estas propias termoeléctricas, como son el caso de Coronel, Puchuncaví, Quintero, Huasco, Tocopilla. Bueno, y de las empresas que hoy día tienen el menor compromiso en esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de emisiones de contaminantes aéreos respirables, es AES-Gener. De sus 15 termoeléctricas que hoy día posee, solo 2 termoeléctricas están comprometidas para el año 2024, el cerrar, lo que dejaría a AES-Gener con una capacidad instalada que va a representar el 70% de la generación eléctrica a carbón. De forma paralela a la descarbonización requiere hoy una profunda revisión a los instrumentos de gestión ambiental. No es posible que instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente no cumplan su deber de iniciar los procesos de dictación de normas faltantes. No es posible que el 44% de las normas de calidad y emisión de contaminantes aéreos respirables tengan vencido sus plazos de inicio de los procesos de revisión. Yo dejaría hasta ahí mi respuesta hasta el momento. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Vamos con la visión entonces desde Acera, don Carlos Finat. Gracias, Ezio. Gracias por la invitación. La verdad que es un tremendo agrado poder estar conversando en un panel con miradas tan diversas, desde todos los ángulos, ¿verdad?, que involucra las decisiones o la visión, ¿verdad?, respecto al desarrollo sustentable y el control de la protección del ambiente y el enfrentar el hecho del cambio climático.
Chile está en un momento crítico, ¿verdad? Esto es casi decirlo de perogrullo, ¿verdad? Estamos en medio de un estallido social que se manifestó fuertemente a final del año pasado, ¿verdad? Saliendo, pero de la pandemia, quiero pensar que ya pasamos la parte peor, ¿verdad? Especialmente a nivel mundial. El cambio climático no se ha detenido, aunque puede haber gente que piensa que eso pase porque cobró mayor importancia la pandemia, el cambio climático sigue, nos quedan apenas 30 años, ¿verdad?, para cumplir los compromisos a los cuales llama la ciencia. Tenemos por delante, ¿verdad?, probablemente un cambio constitucional. En fin, son una enormidad de cosas para un país, pero son todas importantes. Ninguna de ellas podemos decir que es más importante que la otra y por lo tanto tenemos que avanzar decididamente en todos esos aspectos. Creo que hay una visión que puede ser, ¿verdad?, como siempre, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Probablemente la mejor visión es una que valorice ambas partes, ¿verdad?, manteniendo la ambición de ver el vaso vacío, pero sobre la base de lo que se ha podido construir en la parte del vaso lleno. Para eso quisiera decir que desde el punto de vista de Acera, el tema no es si se retira el carbón mañana, pasado mañana. El tema es que el objetivo de Chile como país es alcanzar emisiones neutras en el año 2050. Y eso implica preocuparse de todas las fuentes de emisión de carbón, de CO2, perdón, sin dejar ninguna fuera. Las centrales que utilizan carbón como combustible son las principales emisoras en términos, ¿verdad?, de megawatt por toneladas producidas por megawatt hora. Pero también recordemos que en Chile existe una instalación muy importante de centrales que utilizan diésel, y recordemos también que existe una cantidad de centrales que utilizan gas natural, que si bien tienen emisiones de CO2, más o menos la mitad de una central a carbón, también emiten CO2 y tienen también algunos menores, pero también tienen emisiones contaminantes locales. En ese sentido, creo que valoramos mucho el hecho que vía acuerdos, sin una presión vía disposiciones legales, se haya retirado ese 30%, existe ese compromiso de retiro del 30% de las centrales a carbón, y esperamos que estos compromisos se sigan extendiendo. Recordemos que hoy día la exposición de las empresas propietarias de esos activos frente a la comunidad es muy alta, y probablemente los riesgos reputacionales que hay de por medio compensan tal vez los beneficios económicos que podrían estarse obteniendo. Eso lo estamos viendo a nivel de todo el mundo. En nuestra opinión, creemos sí que tiene que haber un análisis y un respaldo técnico sólido para poder definir estos plazos y tener una ruta, un camino, algo que todavía no se ha hecho, tener una ruta, ¿verdad?, hacia la neutralidad de emisiones en el año 2050. Sin ese respaldo, no es posible decir si podemos retirar una central determinada mañana, pasado o pasado mañana. O sea, hemos visto acá la discusión, si va a ser el año 2040, yo creo que hoy día hay un consenso que puede ser antes del año 2040, sin duda, ¿verdad?, hasta el otro extremo que lo ha planteado Chile Sustentable, ¿verdad?, y que ha sido recogido en una ley en este momento, fue aprobada recientemente en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Creemos que en ese sentido falta una conversación y ojalá podamos ayudar desde Acera para poder poner, ¿verdad?, hitos, pero hitos definidos en términos de una transición razonable y justa, además. Estas son cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Y que eso determine realmente y podamos comprometer como país, entre todos, ¿verdad?, una ruta hacia una neutralidad total, cero, ¿verdad?, en emisiones de dióxido de carbono. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Hay cosas muy interesantes lo que dijiste. Me voy a quedar con una cosa para darle la palabra luego al alcalde Chamorro, que es precisamente uno de los puntos que a nosotros nos interesa. Y a Javiera, después que volvió al panel. Una de las cosas que a nosotros nos interesa de sobremanera, que es el hecho de que estamos construyendo en estos momentos un pacto social, una nueva manera, un nuevo trato, a la vez que hacemos la transición energética y a la vez que vivimos la crisis climática y ecológica. Entonces, efectivamente, esa variedad de desafíos nos plantea la necesidad de dialogar entre distintos actores y te agradezco que hayas recalcado ese hecho, que esta mesa está conformada por variedad de actores sociales
precisamente para dar esa posibilidad de diálogo. Alcalde Boric Chamorro, sigamos entonces hablando sobre las oportunidades de la descarbonización en términos de reactivación económica. Disculpa, entiendo que está Javiera, ¿o no? Sí, llegó Javier ahí. Le cedo a Javier y después puedo retomar yo. Ok, no hay problema. Gracias, alcalde. Javiera. Ya, perfecto. Bueno, perdón por esa caída. Si me pasa de nuevo, perdón en adelantado. Pero solamente para poder cerrar el mensaje que quería decir es que finalmente este trabajo que sacó hace poco tiempo el BID con la OIT y que nos dice que finalmente en estos planes de transición justa se pueden crear 15 millones de empleos netos de aquí al 2030, lo que dice es que finalmente las oportunidades que ofrece una estrategia de transición energética están totalmente alineadas con los objetivos de corto plazo de reactivación, pero también con los objetivos más de largo plazo vinculados a un nuevo modelo de desarrollo para el país y también un nuevo modelo de desarrollo para todo el continente. Que acá no tenemos que olvidar que nosotros somos un continente y somos un país que tiene desafíos de empleo que son muy grandes. O sea, antes de la crisis nosotros ya teníamos cerca del 40% de la fuerza laboral en condición de informalidad y por lo tanto avanzar a cerrar estas dos brechas medioambientales, brechas de justicia en términos de equidad de género, por ejemplo, pero también brechas de salarios para poder generar buenos empleos, son desafíos que se tienen que incorporar de forma concomitante en esta estrategia. Y justamente esta estrategia de transición energética compromete estos múltiples objetivos si es que se diseña de forma estratégica, de forma inteligente y considerando a las comunidades para su implementación. Genial. Muchas gracias, Javiera. Ahora sí. Ya, bueno, mira, la verdad que primero un gusto saludar a la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, a DAP Chile, a FIMA, ONG, a Reactivación Transformadora y a todos que forman parte de este importante conversatorio y por sobre todo agradecer a nombre de los 120.000 habitantes de nuestra ciudad de Coroneles poder tener la oportunidad de poder exponer en este importante conversatorio. Mira, yo quisiera en primer lugar poder entregar algunos datos que me parecen importantes para que la comunidad sepa lo que estamos viviendo y territorializar un poco esta mirada que se está planteando en este conversatorio, básicamente desde la localidad. Yo soy alcalde de la comuna de Coronel, una ciudad de cerca de 120.000 habitantes, que ha sido, la verdad, tristemente denominada zona de sacrificio social y ambiental, donde nos enfrentamos constantemente a problemas como la turbidez del agua potable, en una bahía con los índices más altos de compuestos contaminantes y variaciones de temperatura, producto de la actividad industrial que se utiliza a través de esta agua para los procesos de enfriamiento, sobre todo de las centrales termoeléctricas. La calidad de nuestro aire se encuentra también en una denominación de zona saturada, y donde tenemos tristes registros de niños y lamentablemente, y la verdad que es indignante tener que tener el título de tener niños de metal, niños con metales pesados al interior de su organismo. Esos son parte de la realidad que se vive en los territorios. Esa es parte de la realidad que vivimos, las mal denominadas zonas de sacrificio, que queremos pasar a ser zonas de esperanza, más que zonas de sacrificio. Pero fíjate que las dos principales empresas generaciones termoeléctricas del país suman 3 centrales en nuestra ciudad de Coronel. Una de ellas, la más antigua, el caso Bocamina 1, con una capacidad conjunta para generar entre las 3 centrales termoeléctricas 820 megas. Si eso se traduce en la emisión de ruidos molestos durante las 24 horas del día, que obviamente altera el descanso de los coronelinos y coronelinas, el tránsito de camiones con alto tonelaje por nuestra ciudad, sobre todo de lo que significa la ceniza, que transita en un radio urbano de no más allá de 2 kilómetros para poder desarrollar y poder votar en el único vertedero emplazado en el mundo, en el casco urbano de una ciudad, está en nuestra ciudad de Coronel. Las emisiones de gases de efecto invernadero, el material particulado, la operación de 2 vertederos de ceniza en el casco urbano de nuestra ciudad, la sensación de inseguridad y miedo por parte de los vecinos y desesperanza porque obviamente tuvieron que ser forzados a convivir a un costado de estas centrales termoeléctricas.
la verdad es que claramente la incertidumbre con la cual convivimos los coronelinos y coronelinas nos ha llevado a tener también, y a traducirlo hoy día más aún, en tiempos de pandemia, también a elementos que son realmente importantes que ustedes lo sepan en materia de salud. Las enfermedades renales cardíacas en nuestra ciudad de Coronel han aumentado un 32%. Las enfermedades pulmonares han incrementado un 15%. El cáncer al pulmón en nuestro territorio comunal ha aumentado un 32%. El cáncer a la piel, sorprendentemente, en un 51%. Y las consultas de salud mental han aumentado un 36%. Eso es parte de la realidad que vivimos hoy día los coronelinos y coronelinas. Eso es parte de lo que ha significado tener que convivir y ser mal catalogados zona de sacrificio. Eso es parte de la indignación de los ciudadanos, con los cuales, con estos datos reales, duros y concretos, son los cuales hemos tenido que estar conviviendo dentro de todo el aparataje público. Hemos estado presentes en la mesa de descarbonización, hemos estado presentes en la Comisión de Salud y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud y de Medio Ambiente del Senado. Hemos sido ejemplo para otras comunas respecto a la labor que hemos realizado, y ante eso, obviamente, seguimos estando en un estado indiferente, donde no se reconoce y donde no existe hoy día una real apoyo a las comunidades que estamos hoy día sustentando la carga energética de nuestro país. Ante eso, y ante la pregunta de qué oportunidad involucra la propuesta de descarbonización y cierre de centrales termoeléctricas, mira, la verdad que nosotros sentimos que tiene que haber al menos 3 o 4 conceptos que deben ser importantes. Primero, adoptar importantes medidas fiscales para reactivar la inversión pública y recuperar la senda del crecimiento sostenible. Segundo, que los grandes paños que actualmente están siendo ocupados por estas industrias puedan reconvertirse a nuevos espacios públicos de esparcimiento, parques, centros culturales, turísticos, que pongan en valor la historia de las ciudades y generando espacios a la economía circular, de reciclaje y de valor paisajístico. Pero también, ¿cómo hacemos que nuestras ciudades puedan cambiar su desarrollo económico de lo industrial, de la generación de energía, y que sea hoy día una oportunidad donde Coronel se convierta, por ejemplo, como es el desafío al 2025, al 2028, que Coronel se convierta en una ciudad parque, que Coronel se convierta en una ciudad donde el turismo, sobre todo en virtud del patrimonio histórico minero de nuestra ciudad, sea hoy día una prioridad. Así también, nosotros creemos que las empresas deberían mejorar la calidad de sus proyectos. Esta es la oportunidad. El cierre o el cese de operaciones de estas centrales es la oportunidad de implementar buenos y nuevos proyectos, más allá de solo cumplir con la normativa vigente, que es bastante deteriorada la legislación ambiental en nuestro país, sino que además pueda generar empleos verdes, con un sentido social, ambiental. Esta es la oportunidad que tenemos de reconvertir ambientalmente nuestras ciudades, como yo lo señalaba, de una oportunidad de pasar a ser ciudades parques y generar nuevos empleos y nuevas construcciones. Y también, yo lo que quiero señalar en esta primera ronda es que también tenemos que abrir espacio a nuestra localidad y a nuestros territorios a que existan las universidades y los centros de formación técnica que puedan contribuir a generar este cambio, formando nuevos profesionales y ciudadanos ambientales que puedan ocupar empleos de estas nuevas empresas van a generar. Salir de una zona de sacrificio y ambiental para nosotros es fundamental y transformarnos en una zona de esperanza. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque efectivamente Coronel desde su fundación siempre ha sido una comuna industrial. El motor económico de Chile lo tuvieron las minas del carbón. Y dentro de nuestra ciudad de Coronel estaba la mina del carbón. Por lo tanto, hemos tenido que convivir gran parte de nuestra historia, y lo aprovecho de decir, en este mes aniversario número 171 de Coronel, el próximo día 31 tenemos el acto aniversario de la fundación de estos 171 años de existencia de nuestra comuna, y que obviamente gran parte de nuestra herencia histórica está centrado en lo industrial. Coronel tiene el parque industrial más grande de la octava región, tiene más de 28 calderas, tiene 4 centrales termoeléctricas, tiene el único vertedero de ceniza emplazado en el casco urbano, y con eso es con lo cual hemos tenido que convivir. Y ante ello es lo que nosotros nos revelamos y entregamos estos antecedentes para que a través de un proceso de descarbonización se siga generando desarrollo económico,
porque el problema nosotros no es que estemos en contra de la inversión privada, al contrario, le abrimos las puertas a la inversión privada, pero siempre y cuando se haga dentro del marco legal, siempre y cuando se haga dentro de las normas, y siempre y cuando no genere impacto negativo hacia el entorno, hacia la comunidad y hacia nuestra ciudad de Coronel. Eso desde una mirada mucho más territorial que de lo macro de lo que se puede señalar, es por lo menos lo que nosotros pensamos desde nuestra ciudad de Coronel. Muchísimas gracias, alcalde. Vamos a ir a una segunda ronda, les voy a juntar las dos preguntas que tenemos para esta segunda ronda y luego vamos a tomar preguntas del público. Entonces, las dos preguntas que vienen están bastante relacionadas. Una dice, ¿cuál es o cuál creen ustedes que debiera ser el rol de su respectivo sector? Aquí, considerando que tenemos distintos espacios representados, ¿cuáles creen ustedes que debería ser el rol que tenga su sector en una reactivación económica sustentable? ¿Qué otros sectores creen ustedes que deberían colaborar y con qué medidas? O sea, ¿qué medidas en el corto o mediano plazo deberían tomarse para que su sector y otros sectores colaboren en una reactivación que sea sustentable, que es finalmente el gran punto de todo esto? Vamos a ir en reversa ahora, pero entonces vamos a partir con don Carlos Finat para que nos dé su parecer. Gracias, Ezio. A ver, en el sector de la energía renovable ha pasado algo muy curioso, y es que la construcción y los proyectos de centrales de energía renovables no convencionales han seguido adelante de manera independiente de la pandemia. Obviamente las empresas han tomado sus provisiones desde el punto de vista de la seguridad y la salud de sus trabajadores, su trabajo en turno y otras medidas, pero verdaderamente cuando se analiza las instalaciones anunciadas en construcción en marzo o en febrero de este año, ¿verdad? Vemos que se han mantenido todos esos proyectos en construcción, y no solamente eso, sino que se han incorporado nuevos proyectos que estaban previstos también iniciar su construcción. Y eso significa que se están construyendo en este momento poco más de 5 de potencias instaladas en centrales de energía renovables no convencionales, que viene a ser un poco menos de la potencia que ya está instalada en estas centrales. Es decir, eso significa que en los próximos 2 años, que es el plazo para que estos proyectos entren en servicio, el sector va a haber crecido prácticamente en un 100% en términos, insisto, de potencia instalada. Y ahora, siempre se puede hacer más. Las energías renovables no convencionales, dado que se distribuyen a lo largo de todo el país, son fuentes de desarrollo económico, de movimiento económico, tanto a nivel nacional como también a nivel local. Se contratan servicios locales de subcontratistas en construcción, ¿verdad?, en alimentación, alojamiento, transporte, vigilancia, la fabricación de algunos equipos, en el caso de las empresas más pequeñas, en fin. Y eso creo que ha sido muy importante para muchas localidades, ¿verdad?, en las cuales están ubicadas estas plantas. ¿Qué es lo que se puede hacer más en este momento? Yo creo que hay que remover o generar las señales, ¿verdad?, de que esto se va a remover pronto, el cuello de botella que está significando el sector de transmisión eléctrica. Tenemos un sector de transmisión eléctrica retrasado, definitivamente. En mi opinión es que estamos retrasados 5 a 10 años en ese ámbito, ¿verdad? Y no se trata tampoco de aprobar los proyectos, ¿verdad?, a tontas y a locas, sino que se trata de que los proyectos se identifiquen en primer lugar y esos proyectos se puedan llevar adelante. Hay que tomar en cuenta que tener una línea de transmisión disponible hoy día, desde el momento que se detecta que se necesita hasta que está funcionando, pueden transcurrir perfectamente entre 7 y 10 años. No son inversiones que se ejecuten de inmediato, y eso es lo que se está convirtiendo hoy día en el principal cuello de botella para una mayor presencia de proyectos, los cuales, como ya dije, las empresas se están desarrollando, y esperamos que esto crezca aún más. El retiro de las centrales a carbón, por cierto, que abre un espacio adicional para que estas centrales se puedan mantener, ¿verdad?, y estos proyectos se puedan mantener y haya un mayor atractivo para que los proyectos se realicen. Muchas gracias, Carlos. Don Hernán Ramírez. Es fundamental, creemos, avanzar en mejorar nuestros estándares ambientales nacionales. El planeta debe protegerse partiendo de las zonas en donde
se generan los gases de efecto invernadero. ¿Cómo es posible entender que la norma de emisiones de residuos líquidos industriales, el decreto supremo 90, lleva 14 años en proceso de revisión bueno, hoy día el Ministerio de Medio Ambiente? La norma fue promulgada el año 2000 y a la fecha no ha sufrido ninguna mejora. ¿Será acaso que la norma tiene estándares tan altos que no requiere ser mejorada? Yo creo que no. Yo creo que acá ha habido una falta de voluntad de parte del Estado y también un fuerte lobby de algunos sectores industriales para que las normas no mejoren. Es imposible poder creer que se puede construir un país más justo, más solidario, si no se permite avanzar a estándares mejores de calidad de vida, de calidad de aire, de calidad de agua. Hay que recordar que el Ministerio de Medio Ambiente se negó sistemáticamente a iniciar el proceso de revisión de normas de emisiones de termoeléctrica, que había vencido el año 2016, y que finalmente, en febrero de este año, tuvo que abrir el expediente de forma obligada por la Contraloría General de la República, después de una denuncia ingresada por Fundación Terran, una norma que es absolutamente deficiente si nosotros la comparamos con las que existen en Europa, Estados Unidos y China. La que somete a los habitantes de la zona de sacrificio, como en Coronel, como en Huasco, como en Tocopilla, con Mejillones, como en Puchuncaví, a tener que respirar concentraciones de contaminantes peligrosos para la vida. Por otro lado, han pasado 28 años de la dictación de la norma, el Decreto Supremo 186, que obligaba a dictar una norma de arsénico respirable. A la fecha no se ha dictado, lo que genera en zonas como Antofagasta, Mejillones, Puchuncaví, Tierra Amarilla, concentraciones de arsénico que superan por lejos el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Hoy día, por otro lado, se está diciendo que la única forma de determinar el carbón es el empleo del gas. No la única, pero la que le daría respaldo a la energía renovable. No podemos aceptar que la esperada descarbonización se base en cambiar carbón por gas, en especial si este proviene de fracking. La descarbonización debe basarse en energías realmente limpias, solares, eólicas, tal vez maremotriz. Si no es así, dejaremos de pasar esta oportunidad para construir un país más justo. Esa es mi intervención. Muchas gracias, Ana. Les insto a las personas que nos están viendo a que nos hagan preguntas en la sección de preguntas y respuestas en Zoom o en el chat de YouTube. Les adelanto a los y las panelistas que vienen preguntas sobre hidrógeno verde y cómo sustituimos las centrales a carbón. Pero seguimos con nuestra segunda ronda y ahora le vamos a dar la palabra entonces a doña Catherine Mella, que tiene que abrir su micrófono. Disculpen, escuchaba atentamente lo que estaban señalando y me hacía mucho sentido lo que nos señala el alcalde de Coronel, del sector que represento en la sociedad civil. Carita principalmente promueve esta reflexión y este fortalecimiento desde la territorialidad, desde lo local. La historia y los saberes de la comunidad son el punto de partida para abordar cualquier iniciativa comunitaria, cualquier iniciativa comunitaria también sostenible. Por tanto, nuestro rol implica reconocer y legitimar dichas formas de vivir para que desde allí, desde lo local, entablar un diálogo que pueda ampliar la mirada a todos los actores. Entonces, cuando tú me preguntas, ese es mi rol, ¿y cuáles son los otros actores que deberían estar involucrados? Todo lo que está en el territorio. Un plan de descarbonización y reactivación económica requiere un trabajo coordinado y articulado con los diferentes actores que están en ese sector, en esa localidad, como es la comunidad, cómo son los gobiernos locales, las empresas, las ONG, entre otros que puedan existir. Requiere de trabajo intersectorial y multinivel, que priorice y fortalezca y promueva proyectos de inversión que realmente permitan enfrentar desafíos socioambientales para mejorar la calidad de vida de las personas. No es posible hablar de un desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Se requiere dejar un planeta habitable, ¿ya? Pues de lo contrario vamos a continuar elevando este deterioro ético, cultural, ecológico de nuestro planeta. Es urgente tomar medidas que permitan impulsar cambios estructurales
pero que esos cambios estructurales velen por una seguridad climática, y para ello es imprescindible una reactivación económica que considere la capacidad del territorio como fuente de recursos, que respete el patrimonio, que respete la cultura, la historia, la identidad, que fortalezca la participación de agentes comunitarios en articulación. Si queremos hablar de la institucionalidad y que esto sea sostenible, tiene que estar el gobierno local con las comunidades. Necesitamos reducir gases de efecto invernadero, y ello requiere el compromiso de todos y todas. Esto no es de otra forma. Es urgente que se promuevan iniciativas de mitigación y de adaptación al cambio climático, pero que esto sean sustentables, como puede ser una agricultura sustentable. Tenemos proyectos en el sur, y me recuerdo Puerto Guadal, en Ibañez, la protección a las semillas, respetar los saberes ancestrales, cómo hacemos intercambio, huertos, es decir, cómo trabajamos y avanzamos una economía circular que implique renovar o reciclar. Eso implica, esos mecanismos tienen que ser, evidentemente ahora, y tienen que ser con dignidad y respeto hacia el otro. Eso. Muchísimas gracias, Catherine. Javiera Petersen, la palabra es suya. Gracias. Bueno, voy a tratar de hacer algún vínculo entre estas dos preguntas. Yo creo que lo interesante que pasa hoy es que estamos en una crisis económica muy profunda, quizás la más grave de nuestra historia, y lo particular que ocurre en periodos de crisis es que el Estado tiene un poder relativo mayor que en tiempos normales. Y puede usar esta posición de poder para poder reorientar recursos, para poder exigir condiciones, para poder establecer incentivos que en tiempos normales no puede hacerlo o se le hace mucho más difícil por el poder que ejerce el sector empresarial. Entonces, el mismo informe al que yo hacía referencia en la primera pregunta dice que la concominancia que existe entre la transición energética y la creación de empleos ocurrirá siempre cuando se diseñen e implementen planes de transición justa que impliquen, entre otras cosas, asegurar que las y los trabajadores y también las empresas tengan las habilidades necesarias para poder enfrentar esta transición, apoyar a quienes se vean afectados, y por supuesto que el plan venga diseñado desde un diálogo social para que la política que se haga sea realmente factible de implementar. Entonces, creo que en el corto plazo lo que hay que hacer es incluir estas directrices en toda política económica que se haga, ya sea en las inversiones públicas, en los incentivos de contratación de trabajadores, en el financiamiento de las empresas. Pero la ayuda, como hemos visto, la ayuda sustancial que se le ha dado hoy día a las empresas, y sobre todo a las grandes empresas, no ha venido acompañada de condición alguna. Y si bien no ha habido un gran proyecto de ley llamado ayuda a empresas, es bien claro que existe una agenda de apoyo a este sector que es súper sustancial. O sea, los beneficios tributarios que se aprobaron hace pocas semanas, que incluían, por ejemplo, que el Estado se hiciera cargo del aporte del 1% regional a todos los proyectos de inversión que tengan que pasar por la calificación del CIA, las medidas de acceso al crédito preferencial del FOGAPE, los cambios regulatorios al mercado financiero, las políticas expansivas del Banco Central que movilicen recursos equivalentes al 15% del PIB, son planes súper sustantivos de apoyo a las empresas. Como decía, no han venido acompañadas de condición alguna que pueda ayudar a una transición como la que estamos hablando en este espacio, pero lo importante acá es que la crisis no se acaba en este momento, y por lo tanto vendrán nuevos planes de apoyo, y ahí no hay que cometer el mismo error que se cometió ya en los pasados 5 meses. Y creo que desde el debate académico y desde el debate económico, una de las cosas más importantes que hay que empezar a esclarecer es finalmente cuál es el rol que al mercado y al Estado se le va a dar en esta tarea. O sea, históricamente en Chile, finalmente todas las soluciones que se han intentado dar a este problema y a varios otros pasan por el mercado. O sea, particularmente en términos de contaminación, Chile lo que ha hecho es ponerle un precio a contaminar. Y lamentablemente cada vez que se le ponga un precio a contaminar va a haber alguien que esté dispuesto a pagar ese precio. Entonces, hay que entrar en el debate sobre, finalmente, hasta qué punto nosotros vamos a dejar que el mercado haga la transición energética, hasta qué punto va a ser el mercado el que asigne los recursos, y hasta qué punto el Estado lo único que tenga que hacer sea generar las condiciones para que el mercado asigne los recursos. Ese es un debate y una disputa que hoy día se tiene que dar de forma abierta, y ahí
A mi juicio, el Estado tiene que tomar un rol preponderante y estratégico para orientar la transición energética, porque finalmente el rol del Estado como orientador estratégico en cualquier transición es irreemplazable. El mercado no lo va a hacer y, por supuesto, los empresarios no lo van a hacer. Entonces, acá hay que empezar a hablar en serio, a discutir en serio cuál va a ser el Estado, cuál es el rol que el Estado va a jugar en esta transición a un nuevo modelo y cuál va a ser el rol del Estado en hacer efectivo que esta transición realmente se pueda generar. Muchas gracias, Javier. Extremadamente interesante e importante la reflexión que nos propones. ¿Quién está más cerca del Estado? Alcalde Chamorro, sin perjuicio de que está ahí entre el Estado y las comunidades, ¿no? Pero, ¿cuál es su postura en este tema? Mira, la verdad que yo estoy bastante más lejos del gobierno, pero más cerca del Estado. Yo creo que más cerca de la ciudadanía en general. Pero mire, quiero señalar, porque parece anecdótico, porque en realidad mientras mantenemos un modelo económico bastante perverso que tenemos hoy día en nuestra sociedad chilena, hoy día en tiempos de crisis, a donde más acudimos es al Estado. Y donde lo que queremos es que el Estado sea un Estado mucho más robusto, que mucho más regulador, pero hace tan solo un par de meses atrás, hasta antes de estos 150 días de pandemia, muchos mantenían la necesidad de poder conservar este modelo económico. Parte, obviamente, de las anécdotas de la vida, pero que obviamente no es bueno dejarlo pasar. Y por eso, para quienes creemos que tenemos que tener un Estado mucho más grande, un Estado mucho más robusto y que obviamente regule este tipo de acciones económicas en nuestro país, obviamente creemos que también es importante señalar de que aquí hay un modelo económico que fracasó y que obviamente hoy día se requieren los cambios y las transformaciones que Chile necesita. Para no escaparme del punto, mira, yo creo que ¿cuál debería ser el rol respecto a la reactivación económica sostenible? Yo creo que la elaboración de instrumentos de planificación territorial, como por ejemplo en el caso de nosotros, de las comunas, como el Plan Regulador Comunal, que debemos nosotros, en el caso Coronel, concluir de aquí al 2023, nos entrega una oportunidad y nos permite ordenar nuestra casa, generando habitabilidad, calidad de vida, espacios públicos y ordenando sobre todo las actividades productivas. Y yo creo que ahí hay un elemento que es un elemento transformador. ¿Cómo hacemos que el plan regulador metropolitano sea de debate y de discusión de las comunidades, no de los gobiernos centrales, como en el caso del plan regulador metropolitano? Por eso que nosotros, en el caso de Coronel, que estamos en general en lo está y fíjate que los que menos han tenido hoy día la oportunidad de elementos de ordenamiento, de zonificación territorial, hemos sido nosotros, las localidades. Por ello es que yo creo que ahí tiene que existir un cambio de paradigma y ante ese cambio de paradigma tenemos que hoy día entregarle mayor insumo y mayores espacios a la comunidad para que pueda decidir y puedan definir qué es lo que realmente quiere, porque aquí, no tan solo en el caso de Coronel, existen muchas localidades donde está mezclado todo con todo. No existe una zona industrial clara o concreta, seguimos teniendo industria al interior del casco urbano de la ciudad, seguimos teniendo vertederos al interior de la ciudad, que de hecho ahí hay un tema que se cruza con la legislación. No pueden existir vertederos al interior de los cascos urbanos de nuestras ciudades, y sin embargo en el caso de Coronel lo tenemos, y no tan solo Coronel. Por lo tanto, ahí existe una oportunidad en la elaboración de los instrumentos de planificación territorial, pero también cómo el Estado se va despojando de esa decisión y la va entregando a las localidades y a las comunidades. Y por otro lado, dos conceptos que son importantes. Por un lado, el concepto de que tenemos que transformar a nuestras localidades como entes movilizadores, respecto a fortalecer la relación de los vecinos, empujándolos a que estén, por un lado, bien informados, a que participen de los procesos y a exigir que las empresas sean buenos vecinos y que también entiendan que la educación cívica y ambiental es algo que debemos trabajar a diario, por lo menos nosotros, a través de nuestro departamento de educación municipal, y que se debe ir fortaleciendo cotidianamente. O sea, por un lado, la comunidad tiene el derecho de saber qué es lo que se está construyendo al lado de sus casas. No puede ser de que aparezcan estas industrias de la noche a la mañana y que con solo cumplir los elementos o los estamentos ambientales o solamente cumplir con la RCA se pueden instalar en cualquier parte. Ante ello,
hay que generar un nexo de comunicación y de relación que tiene que ser de manera holística, no tan solo de la industria hacia la comunidad, sino que también de la comunidad hacia la industria, pero que permita fortalecer la relación de buenos vecinos que tiene que existir para la buena convivencia y para el desarrollo económico de nuestras localidades. Y por otra parte, eso en el ámbito de la movilización y en el ámbito de generar territorios que sean articuladores para entender y poder atraer a empresas que sean sustentables, a las que no solo se puede con un eslogan de empleo, sino que no tan solo sea el argumento de instalar una industria porque va a absorber X cantidad de mano de obra, sino que además les permita a través de elementos técnicos como la universidad, los centros de investigación, se puedan resolver temas tan relevantes para los vecinos y para los municipios, como pasivos ambientales, que hoy debemos enfrentar para transformarlos en una oportunidad real y concreta hacia el desarrollo. O sea, cómo a través de la industria, a través de la reactivación económica, somos capaces de poder fortalecer la relación de la industria-comunidad, no tan solo con el eslogan de que van a generar mayor cantidad de empleo, sino que también cómo se genera una articulación, en este caso con la academia, con las universidades, con los institutos, que permitan fortalecer el desarrollo económico de nuestras localidades de una manera mucho más sustentable. Por lo menos eso es lo que yo les podría señalar. Muchas gracias, alcalde. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos ha hecho el público. Se las voy a dirigir, no están todas dirigidas. Alguien se cayó aquí. Ahí volvió Carlos. Ya. No están dirigidas todas a una persona en particular, pero yo se las voy a dirigir de manera particular según los temas para que alcancemos a responder la mayor cantidad posible. A Carlos primero le vamos a lanzar las preguntas relacionadas, dos preguntas que hay que son, me parece muy de su ámbito. Una que es del hidrógeno verde, que como les adelanté, cuál es la factibilidad que se ve de reemplazar el carbón por hidrógeno verde. Incluso aquí Álvaro Alfaro nos pregunta si las mismas centrales las mismas centrales a carbón podrían funcionar con hidrógeno verde. Y hay otra pregunta que tiene que ver con los impactos de las energías renovables no convencionales. Y esta la vi acá. Es una pregunta de Marta Aravena, que es de Quintero, y ella nos pregunta, el planeta tampoco resiste arrasar ecosistemas, aunque sea para instalar energías renovables no convencionales, solo para favorecer grandes inversiones. Como dice la Cosmovisión Mapuche, deberíamos tomar lo necesario para la subsistencia de cada lugar. Debe existir entonces políticas de energía local, así como para que genere cada zona su propia energía, de manera de no dañar el territorio si no se beneficia directamente a la gente. ¿Qué podría Carlos decir sobre estos dos puntos? Voy a leer otras preguntas para dejarlas distribuidas y después vamos con las respuestas. Nos pregunta también Cecilia Rodríguez, yo creo que esta pregunta es para el alcalde. ¿Cómo poder lograr la licencia social para el desarrollo de proyectos de energía renovable en un contexto de un país en crisis? Y en particular en territorios que están en conflicto. Ella le pone el ejemplo del conflicto mapuche, pero entendemos conflictos sociales, incluidos el mapuche. Después, yo creo que esta podría ser interesante para Hernán. En tu expertise, Hernán, nos pregunta Francisca Toro, ¿qué medidas se debieran tomar para no caer en el capitalismo verde o en el falso desarrollo sostenible que termine manteniendo el extractivismo y la destrucción de los ecosistemas, pero con medidas de compensación? Esta podría ser para Catherine. Catherine, en el contexto del proceso constituyente que está viviendo Chile, ¿cómo podríamos incluir las variables ecológicas de cambio climático y de buen vivir en el nuevo Chile? Y por último había visto una que era... esta es para... me enviaron preguntas por todas las plataformas, entonces está difícil hacer el paneo de todas, pero había una que estaba muy dirigida para Javiera.
que tenía que ver con... La voy a buscar y después la hago para no perder tiempo. Partamos con la respuesta. Carlos, la palabra es tuya, y mientras busco la pregunta para Javier. A ver, el hidrógeno hoy día atrae una gran atención. Todo el mundo está hablando de hidrógeno y efectivamente es un vector energético muy atractivo tanto durante la transición como también en una economía, ¿verdad?, y una sociedad neutra en emisiones de carbono. En cuanto a su posibilidad de reemplazar carbón en las centrales que utilizan ese combustible, la verdad que no creo que sea una buena decisión técnico-económica, básicamente porque la tecnología de las centrales a carbón tiene una baja eficiencia en convertir un combustible en energía eléctrica. Es una eficiencia que está bajo el 40%. En ese sentido, probablemente entre los costos de modernizar una central, hacer las adaptaciones, ¿verdad?, no había una buena ecuación económica. En el caso de la unidad de ciclo combinado, en el caso de gas, sí pasa a ser más interesante, ya sea como mezcla o tal vez en quemado directo en su totalidad. Pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente: el hidrógeno hoy día, sentados aquí, ¿verdad?, día jueves, ¿verdad?, 27 de agosto, no es una opción viable en las cantidades, ¿verdad?, y en los costos que se requieren. De hecho, en Chile la producción de hidrógeno es muy bajita y se utiliza principalmente en procesos químicos. Probablemente vamos a tener que esperar unos 4 o 5 años, ¿verdad?, para que se desarrolle esta industria, en la cual hay iniciativas, ¿verdad?, hay una mesa de hidrógeno, una temática de hidrógeno que está llevando el Ministerio de Energía y otra que está impulsando la Comisión de Futuro del Senado, en la cual invitarle, le agradezco mucho, digamos, poder participar en esa. Así que definitivamente el hidrógeno no es en este momento una solución, sí va a ser parte, ¿verdad?, de esta ecuación de transición cuando estas tecnologías estén listas desde el punto de vista técnico y económico. En cuanto a generación local, hay un comentario, ¿verdad?, aparte de la pregunta que se hace. La verdad que desde el punto de vista nuestro, acera, no es aceptable ningún tipo de inversión que arrase un ecosistema. O sea, hay que cumplir la normativa ambiental de manera correcta, ¿verdad? Y eso descartaría destruir un ecosistema, ¿verdad?, de alto valor ambiental. Ahora, por supuesto, toda actividad tiene impacto, absolutamente toda. La actividad en la casa, ¿verdad?, a todo nivel tiene impacto. Y la energía efectivamente debe desarrollarse en la medida que se necesite. Y finalmente pareciera ser que la mejor opción es un balance, como muchas cosas en la vida. Es decir, un aporte local de generación distribuida, que puede ser tal vez el 10-20%, y estamos muy lejos de ser eso hoy día en Chile, ¿verdad? Más la eficiencia de centrales de mayor tamaño, ¿verdad?, que se instalan en lugares donde ambientalmente, efectivamente, pueden hacerlo sin causar un daño irrecuperable al medio ambiente. Gracias, Carlos. Hernán. Compleja la pregunta, ¿qué te puedo decir? Pero básicamente yo creo que tiene relación esto con el consumo. Si uno se pregunta a quién consume la energía eléctrica en Chile, el 36% aproximadamente de la energía eléctrica lo consumen en Chile las mineras. Necesitamos que las mineras sigan requiriendo energía, necesitamos que las mineras sigan produciendo, moliendo tierra para sacar cobre. Hoy día la ley del cobre promedio está en el orden del 0,86%. Es decir, requerimos moler 100 kilos de tierra para sacar 800 gramos de cobre. Mientras mantengamos esa misma lógica de explotación, de consumo, porque al fin y al cabo acá es un tema de consumo global, es cierto que gran parte del cobre se va a otros países, pero también vuelve a Chile en artefactos eléctricos y una serie de cosas. Si no logramos como sociedad darnos cuenta de que el planeta no es infinito, que los recursos no son infinitos, y que finalmente somos todos nosotros, los millones de habitantes que pisan la Tierra, los que generamos el motor finalmente del consumo, difícilmente podremos reducir estas demandas que finalmente son las que llevan a generar cada día más energía y a seguir cavando y a seguir destruyendo los ecosistemas.
Muchas gracias, Hernán. Aquí yo congelado parece. Ahí volví. Sí, ya. Muchas gracias, Hernán. Le vamos a dar la palabra entonces a Catherine Mella ahora. Hola. Bien, la pregunta era cómo podíamos incluir la variable ecológica en este nuevo Chile, en este país que queremos. Tener la posibilidad de cambiar la Constitución sería interesante, muy bueno y creo relevante que no solo tener derecho al medio ambiente y que sea transversal, una ecología integral, donde se articule y esté todo conectado en temas que ya hemos estado, pero principalmente revisar la propiedad de los derechos comunes, como el agua. Es un derecho tener el agua, habría que hacer cambios estructurales en estos temas donde se consideren tales, pero como para mejorar la dignidad de las personas, como un día muy interesante en la Muchas Constitución. gracias. Una constitución ecológica. Por supuesto, Muchas gracias, muy de Catherine. acuerdo. Vamos, a Javiera le envié por WhatsApp su pregunta, que no era nada fácil tampoco, sobre qué opinión tiene ella respecto de la generación de energía, o sea, el plan de generación de energía que publicó el gobierno australiano, donde plantea un crecimiento renovable, pero que para que sea confiable y estable requiere gas y carbón. ¿Cómo Chile podría dar esta estabilidad a nuestra transición? Bueno, sí, no es nada fácil, pero creo que es interesante lo que plantea el caso australiano justamente por la configuración de economía política que hay detrás de esto. O sea, lo que el gobierno de Australia finalmente trata de decir detrás de esto es que, y de hecho creo que se mencionó de esta forma, que hay que generar confianza en los inversores para poder generar una nueva generación de energía limpia. Entonces, y dado esto, finalmente ellos atrasan un poco sus perspectivas de planes. Y acá volvemos a la relación Estado-empresas. O sea, acá voy a volver a repetir algo que yo decía. O sea, el rol del Estado en este problema no puede ser solamente el generar incentivos para esperar que los empresarios hagan estas inversiones. El rol del Estado tiene que ser el de activo participar y de activo creador, finalmente, de la transición energética. ¿Cómo se hace esto? Bueno, o sea, se hace de diferentes formas, pero creo que en términos generales lo que hay que tener presente es que lo que el Estado tiene que hacer finalmente es generar un esquema institucional que genere por sobre todo compulsiones a las empresas para que finalmente esta transición energética sea rápida y sea eficiente. Y acá, como yo les decía en la intervención anterior que tuve, es que finalmente el rol del Estado como orientador estratégico para cualquier cambio en el modelo de desarrollo es totalmente reemplazable, y acá me acojo a varias de las palabras que han dado los otros panelistas. Finalmente, la transición energética, por definición, debe estar relacionada con la estructura productiva del país, y a su vez la estructura productiva del país está en función del modelo de desarrollo que nosotros queremos para Chile. Entonces, al final, todo esto recae en una discusión súper piramidal. O sea, definamos democráticamente cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos para el país, y todos los apellidos que le podamos poner, un modelo de desarrollo que sea justo, que sea sostenible, que incluya a las comunidades dentro de su composición democrática, en fin. Y cuando definamos esos apellidos del modelo de desarrollo, vamos a tener mucha más claridad sobre cuál es la base productiva que va a hacer posible ese modelo de desarrollo. Y al tener clara esa base productiva, vamos a tener mucho más claros cuáles son los requerimientos energéticos que tenemos y cuál, por lo tanto, tiene que ser finalmente el objetivo de una transición energética, más allá de solamente ver la descarbonización, sino que pensar en esta coexistencia armónica entre energía, base productiva y modelo de desarrollo. Muchas gracias, Javiera. Boris Chamorro, ¿está por ahí? Sí. Alcalde. Mira, respecto a la pregunta que hacía Cecilia, ¿se escucha, no es cierto? Sí. Sí. Respecto a la pregunta que hacía Cecilia, respecto a la licencia social ante esta crisis, la verdad es que hay que entender de que hoy día todos los territorios, la gran extensión de nuestro país, tiene hoy día una
forma distinta. Está compuesta por pueblos originarios, por eso nosotros creemos en un Estado plurinacional, pero además cada uno de los territorios tiene su propia idiosincrasia y tienen sus propios conflictos. Y es por ello que nosotros creemos que esa licencia social no la da la comunidad en virtud como que si fuese un juez que determina si esta empresa se instala o no se instala, sino que la da cuál es el contexto del proyecto que se va a impulsar en el territorio. Porque no es tan solo el concepto que hemos vivido en los últimos 30 años respecto a la absorción de mano de obra. Ya no basta con ese concepto. Hoy día las sociedades están tan evolucionadas que ya no tan solo nos convencen diciendo, ¿sabe qué? Vamos a instalar esta empresa en su territorio porque va a generar X cantidad de trabajo. Es un elemento que valoramos, que obviamente agradecemos, pero no es suficiente. Hoy día lo que la localidad, lo que la comunidad es que permita ser parte. Hay ejemplos muy buenos en general en algunas partes de nuestro país respecto a cómo la industria se ha hecho parte de la localidad, se ha hecho parte del territorio y la propia, y nosotros lo tenemos también en Coronel, y la propia comunidad lo hace parte y defiende la actividad industrial o la actividad de generación de energía. Yo les quiero comentar que por eso para nosotros es sumamente importante el tema de que se pueda trabajar seriamente respecto a la posición de los gobiernos. O sea, hay una deuda por parte del Estado, existe una deuda por parte del Parlamento respecto a nuestros territorios, a nuestras localidades. Y ante ello, lógicamente, estas industrias que van a existir, y bienvenido sea que existan, si nadie está en contra de ellas, pero que lógicamente lo hagan dentro del marco regulatorio que la localidad y la comunidad esperan, y que también el tributo que ellos generen lo dejen en el territorio donde intervienen y no donde tienen sus dependencias gerenciales, generalmente en la región metropolitana. Y por otra parte, les quiero comentar una experiencia que yo creo que es bastante relevante. Fíjate que Coronel tiene el territorio insular más grande de la región del Biobío, que es el territorio insular, que es la isla Santa María, tanto en Puerto Norte y Puerto Sur. Nuestros vecinos de Isla Santa María generan energía a través del petróleo, del combustible. Pero fíjese que lleva 4 años descansando un proyecto de torre eólica que permitiría, con la velocidad del viento, de lo que ocurre en el territorio solar, permitiría generar energía eléctrica para abastecer a lo menos un 30%, con 2 torres eólicas, un 30% de la generación energética del territorio solar de Isla Santa María. Si siguiéramos trabajando en esa línea, en ese concepto, la verdad es que obviamente también existen otras alternativas de generación de energía que fuesen un poco más limpias, mucho más renovables y que permitieran también, por un lado, abastecer a nuestros territorios y disminuir el gasto. Porque el consumo, aunque sea a través de petróleo, el consumo eléctrico en las localidades más alejadas, imagínate que en el territorio insular, a 2 horas del continente para poder llegar a Isla Santa María, la verdad es que efectivamente el consumo eléctrico es muy costoso para nuestros vecinos. Y si existiera voluntad por parte del Estado de poder agilizar estos proyectos de generación de energía eólica en estos territorios, claramente ese costo sería mucho más barato y permitiría poder tener una mayor concentración de parte de la generación energética del territorio solar de Isla Santa María. Yo creo que con eso puedo responder a la inquietud que tenía Cecilia respecto a cuáles son las licencias sociales que tenemos que tener, más aún en el contexto de esta crisis, que no es tan solo la crisis sanitaria, sino que también la crisis económica que afecta a nuestro país, y ante ello yo vuelvo a insistir, no es tan solo decir de que las comunidades, las localidades, a través de nuestro pueblo originario, que tenemos que respetarlo y valorarlo, por eso queremos un Estado plurinacional, sino que lo tenemos que ser nosotros, la comunidad, transformarnos en agentes que dicen si se instala o no se instala, sino que hoy día los conceptos de convencimiento de la industria tienen que estar más allá que lo que se nos genera en los últimos 20 años respecto a la absorción de mano de obra, sino que háganos parte del proyecto, consideren la voz de las localidades, consideren la voz de las comunidades, porque es la única forma que tenemos de poder desarrollar, de generar un desarrollo sustentable, donde las comunidades y las localidades forman parte de este proyecto económico. Muchas gracias, alcalde. Desde Magallanes nos comenta
Gabriel Simonetti sobre cómo un plan de descarbonización puede hacerse sin que a la vez se haga una mención, una prohibición, ojalá, de la explotación de minas de carbón. Esto a propósito de que Mina Invierno en Isla Riesco estaría cerrando, pero sin embargo existen voces de Trazonami y otras organizaciones que siguen empujando porque se hagan más minas de carbón. Y eso muestra, y con esto voy a la pregunta, porque eso muestra que hay una narrativa que no ha todavía construido suficiente legitimidad. Y es la pregunta que nos hace Carla Más desde Valdivia. Carla dice, desde la perspectiva, desde su perspectiva de cada sector, ¿cuál es la narrativa que deberíamos empujar para que la descarbonización sea considerada como parte de la reactivación económica de Chile? Y los voy a dejar con esta pregunta y le voy a dar 2 minutos a cada uno y a cada una para que contesten en lo que puedan esta pregunta y hagan sus anotaciones finales, sus puntos finales, para que cerremos este conversatorio. Les agradezco muchísimo a todos y a todas su participación, y les pido que sean estrictos con los 2 minutos para que alcancemos a cerrar justo en la hora. Carlos, la palabra es suya. Gracias. A ver, esta pregunta me da lugar para hacer algunos comentarios respecto a algunos puntos que se han planteado en el panel. En primer lugar, lo que yo quisiera decir es que en forma extraordinaria, comparado con otros países, en Chile la empresa privada sí está tomando acciones alineadas con la necesaria reacción frente al cambio climático. Un ejemplo de eso es la salida de las centrales a carbón. Hoy día está comprometido en torno al 30%, ¿verdad?, ante el año 24, y esperamos tener buenas noticias, ¿verdad?, del sector en algún momento en cuanto a que se vaya comprometiendo la salida del resto de las centrales. Y por otro lado, daría la impresión, ¿verdad?, que una empresa se puede instalar simplemente recibiendo las aprobaciones, ¿verdad?, de las distintas entidades sectoriales, y eso no es así. Y creo que en muchos casos la licencia social para operar es fundamental, y eso es reconocido. Y que no la respete, la verdad que le va a ir muy mal en su inversión. Yo creo que hoy día, si alguien pretende abrir una nueva mina de carbón en Chile, va a tener un nivel de exposición social y de rechazo tan importante que le va a costar, al menos le va a costar mucho conseguir financiamiento. Libertad de emprendimiento, por cierto, no voy contra eso, pero la realidad hace que ese tipo de inversiones en nuevas centrales a carbón, nadie está pensando en eso. Incluso en este momento no hay ningún proyecto, ¿verdad?, que esté anunciado en el área de gas natural. Siempre el pasto del vecino es más verde. Eso es una verdad absoluta. Y la comparación con Australia que se hacía hay que verla con detalle, porque, por ejemplo, Australia no ha comprometido el retiro del 35% de su parque generador a carbón al año 2024. Australia tiene un tema serio, que son productores de carbón importantes a nivel mundial, y los costos que eso les puede significar son bastante importantes, a diferencia de Chile, ¿verdad?, que ya ha hecho este compromiso basado exclusivamente, ¿verdad?, en un acuerdo privado promovido por el Estado, sin duda, pero es un acuerdo privado, en definitiva no se está cumpliendo. Y además que, ojo, Australia solamente genera el 24% de su energía de fuentes renovables y Chile es más del 40%. Entonces, en realidad, si quisiéramos buscar una referencia, en este caso creo que Chile podría ser una referencia para Australia. Y se mencionó el tema de los impuestos verdes, que yo creo que es fundamental. Yo creo en una combinación, ¿verdad?, de medidas del Estado, como director, ¿verdad?, dirigente, coordinador, pero medidas de mercado en todo lo que ello se pueda. Nosotros hicimos un webinar hace 2 meses, está disponible en la página web de Acera, en que mediante un análisis mostramos que el impuesto verde aplicado en el sector eléctrico no ha tenido efecto alguno en las emisiones del sistema. ¿Por qué razón? Porque es un impuesto recaudatorio y es un poco mentiroso, dado que la recaudación, ¿verdad?, se hace a las empresas que generan y producen gases de efecto invernadero, pero con un costo ridículo, un costo de $5, cuando el costo social estimado por el Ministerio de Desarrollo Social está sobre $30. Y por otro lado, además, esas empresas reciben una compensación que todavía perdón, no logramos entender su razón de ser, que en parte la pagan las empresas de energía renovable no convencionales. Es decir, además esos $5 no son tales, sino que es un poco menos porque se le está compensando a esta empresa por ese impuesto. Así que
una modificación, y eso en otro término, imprescindible del impuesto verde, es que el impuesto verde se incorpore para efectos de los costos que se utilizan en el despacho, en el Coordinador Eléctrico Nacional, y por otro lado, ¿verdad?, que se defina una trayectoria al alza y lleve ese impuesto verde sin exclusiones, porque hoy día hay sectores importantes que están excluidos de su pago, en particular fuentes móviles, hacia un valor que sea compatible con los reales costos sociales que implica las emisiones contaminantes. Eso. Gracias. Hernán. Bueno, que no se haya considerado el cierre de las termoeléctricas a carbón perdón, de la mina de carbón de Isla Riesco, yo creo que responde a una clara política que tiene el Estado de Chile respecto a la generación energética en general, en donde es el mercado quien elige qué ocupar, qué combustible ocupar y cómo ocuparlo en gran medida. En Chile no está regulado el uso de carbón o el uso del gas o nada, es el mercado el que lo hace. Y de esa forma, como el Estado de Chile en esto no se ha comprometido y no entra a tomar decisiones, tampoco ha entrado a tomar decisiones con la privatización de las minas en el sur. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas y uno de los grandes desafíos. El Estado no cumple un rol protagónico en la descarbonización. Acá el calendario, el cronograma de descarbonización fue una decisión voluntaria prácticamente de las empresas que se comprometieron. No hubo acá una obligación, una norma que haya dictado el Estado para realizarla. Por eso también vemos este bajo compromiso de algunas de las empresas generadoras como es en donde solo 2 de sus 15 unidades han comprometido a cerrar al año 2024. Muchas gracias, Hernán. Eso. Catherine, la palabra es suya. Primero agradecer la invitación y este espacio para compartir este gran tema. Y segundo, resaltar y recalcar lo que ya hemos estado señalando. Cualquier iniciativa que se quiera implementar tiene que hacerse poniendo al centro a la persona como sujeto de derecho. Y eso implica realizar trabajos coordinados y articulados con el territorio, valorando y reconociendo las capacidades que existen como un recurso, identificando cuáles son esas vulnerabilidades, reconociendo también esas amenazas para poder reducir cualquier tipo de riesgo que puedan estar expuestos y mejorar la calidad de vida de las personas. Tengo que reducir vulnerabilidades y fortalecer capacidades. Cualquier iniciativa tiene que ser articulada, no solo pensando en económico, también pensando social, valoremos lo cultural, lo patrimonial, y eso nos va a permitir tener un mejor bienestar, mejor calidad de vida. Y eso es como decir, un poco lo que nos preguntaba, esa es la narrativa, es decir, el trabajo desde lo local, principalmente articulado con los gobiernos locales y con los diferentes sectores que pueden ser, multisectorial, multinivel. Así que esa es mi última palabra y agradecer este espacio. Muchas gracias, Catherine, te agradecemos a ti. Javiera. Gracias. Bueno, haciendo un poco referencia a lo que se dijo en un principio, Carlos, creo, la referencia a Australia no era finalmente para igualar las condiciones, solamente es para realzar la importancia de la economía política y de la distribución de poder económico para poder implementar políticas que sean realmente efectivas, porque si no tomamos en consideración eso, probablemente se cumple una profecía autocumplida de que finalmente no se van a poder realizar cosas si es que el Estado no tiene la capacidad para poder finalmente hacer un seguimiento y implementar cualquier política acá, me refiero. Y esto creo que es súper relevante cuando hablamos de transición energética, porque al final la transición energética en un país como Chile, en un país que está en un proceso de desarrollo productivo, no es lo mismo que la transición energética en Alemania, no es lo mismo que la transición energética en países desarrollados. La transición energética en Chile, como decía en un comienzo, está completamente relacionado con un cambio estructural de la base productiva mayor. O sea, y a lo largo de la historia no hay ningún ejemplo, quizás Taiwán es el único que se me puede escapar, pero no hay ningún ejemplo de una transición
en el cambio estructural conducente a un proceso de desarrollo exitoso que no haya sido guiado por el Estado. Entonces, ahí me refiero finalmente a que el mercado, independiente de que efectivamente al impuesto verde se le pueden hacer muchas mejoras, no va a ser el mercado el que va a hacer este proceso de transición, no va a ser el mercado el que guíe esta transición mayor que significaría una transición energética en un país como Chile, en un proceso de cambio estructural mucho más profundo que lo que implica en otros países desarrollados. Y acá, volviendo a la pregunta original sobre cuál es la narrativa que hay que instalar y que es muy importante, creo que con una matriz energética que no sea limpia. O sea, no es posible finalmente juntar estas dos cosas. Y acá, finalmente, esa narrativa creo que en un proceso constitucional como el que estamos viviendo es muy importante también establecerlo, porque al final, si lo que nosotros vamos a definir, veamos de qué forma este espacio puede darle más poder al Estado, más como finalmente persecutor del bien público, al final que hay que ver de qué forma eso se manifiesta, pero cómo le damos también más poder a las comunidades para que finalmente esta narrativa de un nuevo modelo de desarrollo en pos del bienestar de todas y todos se pueda hacer realidad en una transición energética y en un cambio de modelo de desarrollo, que ese es que finalmente es la disputa que creo estamos dando en parte en estos meses en el país. Gracias, Javier. Alcalde está por ahí, sí. Alcalde. Sí. Bueno, mira, primero vuelvo a reiterar mi agradecimiento por ser parte de este conversatorio muy, pero muy interesante. Saludar acá a los Javier, a Hernán, a Catherine y a todos quienes han sido parte de este conversatorio y agradecer el que se pueda considerar e invitar a los territorios, sobre todo aquellos territorios mal catalogados, zonas de sacrificio, porque tenemos mucho, mucho que poder aportar a esta discusión de la descarbonización, pero por sobre todas las cosas a cómo vamos cambiando nuestra matriz energética en nuestro país. Nos parece importante que se consideren los territorios, somos parte de la coordinación y la vinculación entre el mundo privado, y el Estado y también obviamente la sociedad civil, y ante eso obviamente los alcaldes hemos estado jugando un rol que es bastante importante de defensa, de protección, pero también obviamente de poder ser facilitadores ante las inversiones privadas que tan necesarias son también para nuestras localidades. Ante el plan de descarbonización frente a los yacimientos de carbón, yo creo que habla un poco de la incongruencia que existe, porque por un lado el Estado presenta un plan de descarbonización y de retiro de matriz energética de carbón, y por otra parte, la verdad que no regula los yacimientos de carbón que existen todavía en nuestro territorio, cuando todo en el contexto global, a nivel mundial, está sancionando y sacando dentro de la matriz energética del carbón. Por otro lado, Chile está exportando y abriendo nuevos yacimientos. Y eso la verdad que es muy, muy complejo, porque la imagen internacional de nuestro país, más aún con lo que ocurrió con la COP25, la verdad que nos invita a generar más inseguridades que certezas. Ante eso, ¿cuál debe ser la narrativa? La narrativa tiene que ser centrada principalmente en una legislación ambiental clara, robusta, concreta, y más aún en este proceso que vamos a vivir en las próximas semanas respecto a este plebiscito, donde vamos a tener que escoger representantes constituyentes, donde no tan solo me imagino que van a estar asociados los pueblos originarios o la igualdad de género, sino que también tiene que estar asociado a aquellos representantes constituyentes que van a poner en la palestra lo que va a significar la legislación ambiental de los próximos 50 años. Y eso tiene que ser parte también de este proceso político, que va de la mano del desarrollo económico, de la descarbonización, pero también de cómo nuestros territorios no tan solo se quedan, sino un proceso de estas centrales generadoras de energía a carbón, como a través no cambian su matriz energética a gas, como ya se nos está proponiendo, que pareciera que fuese como la letra chica de este proceso de descarbonización, que hay que decirlo, y que obviamente en las localidades también nos vamos a oponer, y como también por otra parte aprovechamos este proceso constituyente para poner el tema y para que sea parte de la constitución que va a regir nuestro país en los próximos años.
Ante ello, la narrativa es básicamente la oportunidad que tenemos hoy día para poder transformar nuestra matriz energética y que eso quede consagrado en la nueva constitución. Y por otro lado, cómo hacemos de que el desarrollo económico de nuestras localidades no se vea afectada producto de la necesidad energética de nuestro país. Muchas gracias, alcalde. Bueno, y con eso entonces vamos a darle cierre a este conversatorio, a este panel. Les agradecemos mucho, alcalde Boris Chamorro, Catherine Mella, Hernán Ramírez, Javiera Petersen, Carlos Finat, por estar hoy con nosotros, y por supuesto a todos quienes nos están viendo o nos verán desde Chile y Latinoamérica, porque esta es una semana latinoamericana de una reactivación justa y sostenible. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Chao. Muchas gracias, un saludo a todos los copanelistas y las copanelistas.